Dr. Raúl Laime Arias, cirujano bariátrico certificado, formado en el Centro Laparoscópico de Barcelona, España y perfeccionado en México. Miembro de la APCON, Asociación Peruana de Cirugía de Obesidad y Trastornos Metabólicos, y de la IFSO, International Federation for Obesity. El Dr. Raúl Laime viene desarrollando exitosamente en el Perú esta revolucionaria técnica quirúrgica que cura la diabetes, el bypass gástrico metabólico con excelentes resultados. Hola amigos, les habla el Dr. Raúl Laime, cirujano bariátrico, residente en la ciudad de Arequipa. Nosotros realizamos la cirugía que cura la diabetes, que es el bypass gástrico, que en realidad el bypass gástrico es el gold estándar en cirugía, no solamente para pérdida de peso, sino en cirugía que cura la diabetes, también llamada cirugía metabólica, orientada a los pacientes que tienen sobrepeso y que tienen diabetes mellitus o diabetes tipo 2. En realidad, esta enfermedad, que es la diabetes mellitus, que se presenta generalmente entre la década de los 30 o 40 o 50 años, en pacientes que previamente han tenido resistencia a la insulina o que han tenido también un poco de sobrepeso, causa una serie de complicaciones. Por ejemplo, es conocida la retinopatía diabética en el paciente diabético, que los conduce a la ceguera. Es conocida la nefropatía diabética, que es causa de insuficiencia renal, y los pacientes tienen que ser sometidos a trasplante renal. Y también es causa de cardiopatía diabética, que provoca no solamente infarto agudo al miocardio, sino también otras enfermedades cardíacas. Es conocida también la alteración de la microcirculación, provocando incluso amputación de miembros inferiores en el paciente diabético. En realidad, la diabetes es una enfermedad que nos mina por dentro, es una enfermedad que causa una serie de complicaciones a largo plazo. Hay que saber distinguir entre lo que es la resistencia a la insulina y el estado diabético. La resistencia a la insulina es el estado prediabético, cuando el paciente tiene niveles altos de insulina pre y postprandial. En estos casos, generalmente el paciente tiene cierto grado de sobrepeso o de obesidad. Y el estado diabético es cuando el paciente ya es declarado diabético, generalmente por el endocrinólogo, y tiene que recibir una medicación de por vida, metformina, glibenclamidas e incluso las insulinas. Recordar que cuando el paciente es diagnosticado de diabetes, generalmente el 50% de su reserva pancreática de insulina está agotada. Este es un dato sumamente importante, porque en el lapso de 10 a 12 años, este otro 50% de páncreas funcionante va a dejar de funcionar, se va a agotar, de tal manera que cuando el paciente es diagnosticado de diabetes, tenemos más o menos entre 10 a 12 años para que el paciente generalmente pase a la siguiente terapia de reemplazo con insulina. Últimamente se sabe a la perfección la fisiopatología de las enterohormonas. Es decir, en nuestro tracto gastrointestinal producimos 3 tipos de hormonas para ser didácticos. El fondo gástrico produce la grelina, que en el paciente genéticamente predispuesto resulta ser una hormona diabetógena. En el duodeno, que es la primera porción del intestino, producimos el factor rubino o las hormonas antiincretinas, que también son diabetógenas. Y la tercera hormona se produce en el ilion distal, en el intestino distal. Son las incretinas, a la cabeza la GLP-1. Este complejo hormonal gastrointestinal es el que nos explica por qué después de una cirugía del bypass gástrico es que el paciente deja de ser diabético, deja de tomar la medicación, deja que la diabetes le siga provocando daño a los órganos blancos como la retina, el corazón, los riñones. Lo que hacemos en el bypass gástrico metabólico es precisamente bypassear las dos zonas diabetógenas, es decir, el fondo del estómago y la primera porción del intestino delgado, de tal manera que no estimulamos a estas hormonas diabetógenas. Y muy por el contrario, en el bypass gástrico estimulamos rápidamente el intestino distal, provocando la secreción de las incretinas. Lo que hacen las incretinas, sobre todo el GLP-1, son 3 cosas. 1. Estimulan la producción de insulina. Segundo, hacen que las células productoras de insulina vivan más tiempo, les alargan la vida. Y tercero,
disminuyen la resistencia a la insulina. Por estos 3 factores, después de realizar un bypass gástrico, es que el paciente al día siguiente de su cirugía deja la medicación. Son candidatos a este tipo de cirugía del bypass metabólico los pacientes entre 18 a 65 años. Pacientes que sean diabéticos tipo 2, es decir, pacientes diabéticos adultos, no pacientes diabéticos infantiles que son dependientes de insulina. 3. Pacientes que tengan buena reserva pancreática de insulina. Esto lo medimos a través del péptido C. Cuando el péptido C es mayor a 1 nanogramo por decilitro, decimos que el paciente tiene buena reserva pancreática de insulina y puede ir a este tipo de cirugía. Y en cuarto lugar, los pacientes que responden mal al tratamiento médico, es decir, son diagnosticados de diabetes y cada vez que van a la consulta con el endocrinólogo, tienen que aumentarles la dosis de la metformina, glibenclamida o incluso pasar rápidamente insulina. Esos pacientes que responden mal al tratamiento médico son candidatos a una cirugía metabólica. Recordar que el 90% de la población diabética son diabéticos tipo 2. Es importante saber el tiempo de enfermedad del paciente diabético. A menor tiempo de enfermedad, mayor resolución de la cura de la diabetes tras el bypass gástrico. Es decir, si uno es diagnosticado de diabetes, en 1, 2, 3 o 5 años existe una cura con el bypass gástrico. Mientras más tiempo de enfermedad, es decir, si el paciente tiene más de 10 años de diabético, probablemente su páncreas no produzca insulina, por lo tanto, esta cirugía no lo va a beneficiar. Hay que dejar en claro que ya la Sociedad Americana de Diabetes pone al bypass gástrico como parte del tratamiento quirúrgico de la diabetes. También hay que poner en claro de que ningún tratamiento médico, ni el mejor, por ejemplo, análogos de GLP-1, supera al tratamiento quirúrgico, en este caso al bypass, en temas de resolución. Es decir, no existe tratamiento médico que nos diga que el paciente deje de tomar la medicación por el lapso de 8 o 10 años y no tengan complicaciones o la diabetes no siga avanzando. Mientras que el bypass gástrico sí provoca este efecto. Una media de cura de pacientes diabéticos es de 8 a 9 años. Generalmente, los 2/3 de los pacientes sometidos a un bypass gástrico se curan definitivamente de la diabetes y 1/3 de pacientes puede que recidive la enfermedad después de 8 o 9 años, pero esta recidiva siempre va a ser benigna, no va a ser esa diabetes agresiva que nos deja rápidamente con ceguera, amputación, entre otras complicaciones.